Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida hoy lunes 20 de abril del 2020. Bienvenidos a su regresa a clases. Soy su profesora Jasmine Jiménez, materia de física. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este tiempo, aunque es un poquito diferente la manera, pero recordemos que siempre estamos en constante evolución, no podemos quedarnos y detenernos a decir, no puedo cambiar la manera de hacer las cosas. Todos estamos aprendiendo, estamos obteniendo nuevos conocimientos, estamos obteniendo nuevas formas de enseñanza para ustedes con todo el cariño. Bienvenidos nuevamente a su colegio, Colegio Morelos de Cuernavaca. Estamos muy contentos de poder darles nuevamente la bienvenida a sus clases en línea. Ustedes me preguntaban antes del receso de vacaciones, pues si habría todas las materias. Sí, claro, con mucho gusto estaremos impartiendo las clases con todo nuestro cariño, se les extraña mucho, pero sobre todo estar felices y deseando que ustedes se encuentren muy bien. Si algo he recalcado siempre es que lo primordial es su salud y que ustedes y su familia se encuentren muy bien. De verdad, yo les agradezco de antemano que estas semanas que vamos a estar en línea estén atentos, estén contentos y podamos aprender más allá. Ustedes son los niños millennials y miren, lo venimos recalcando y lo venimos reafirmando con todo, venimos aprendiendo nosotros también. ¿Por qué? Porque de alguna manera están en lo que a ustedes les gusta, la tecnología. Simplemente la tecnología, es algo que ustedes disfrutan. Bueno, pues ya les di la bienvenida con todo el cariño, se les extraña muchísimo. Y chicos, pues les voy a compartir la materia de física. Vamos a continuar con este tema. Espero que sea de su agrado y si en algún momento pues tienen dudas en el siguiente módulo estaremos para atender todas esas dudas. ¿Alguien de ustedes recuerda lo que es la física? Recuerda que en las últimas clases estuvimos viendo las formas y las transformaciones de la energía, si no mal lo recuerdo. Hablábamos de los diferentes tipos de energía que tenemos y una de ellas es la eólica, la térmica, la eléctrica. Dijimos que hay renovables y no renovables. Hablábamos de diferentes tipos de energía. ¿Sí lo recuerdan ustedes? Bueno, vamos a continuar aquí con la transformación de calor y otras fuentes de energía. Para poder continuar con esta clase, primero vamos a definir qué es calor. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es calor? Bueno, les diré la definición. Calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro como consecuencia de la diferencia de temperaturas. Ahora, tiene esta una forma de expresión y esta se expresa en joules, en calorías, que hablábamos cuando nuestro cuerpo necesita transformar esa energía en ¿en qué? ¿Alguien de ustedes puede recordar? Yo les decía, ¿qué sucede cuando nosotros nos vamos a dormir por las noches? Nuestro cuerpo va a recibir esa energía, ¿correcto? Bueno, entonces, recordando esto, ok chicos, continuamos con la transformación entre el calor y otras fuentes de energía. Bueno, estábamos comentando sobre el calor, las unidades de medida y cuál era la diferencia. La otra diferencia entre la temperatura antes de salir de vacaciones, si recuerdan ustedes, estuvimos observando unos termómetros, los dibujamos. ¿Alguien de ustedes recuerda?
Es esencial y es básico saber cuál es en el sistema internacional de unidad de medida, cómo se expresa para estos termómetros. ¿Alguien de ustedes lo recuerda? Hablábamos sobre grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Les explicaba los diferentes tipos de termómetros. Bueno, la transformación entre el calor y otras fuentes de energía. ¿Cómo interviene el calor en un día ordinario en tu vida? Algunos de sus papás o de sus mamás, normalmente con la tecnología que tenemos el día de hoy, ¿qué hacíamos? Observamos la temperatura, ¿no? Cómo íbamos a estar durante el día, durante la mañana, durante la noche. ¿Por qué? Porque para nosotros es algo fundamental esta transformación. Es importante para nosotros saber cómo vamos a estar durante el día, cómo va a ser el cambio de estado. ¿En qué otro tipo podemos encontrar esta transformación de energía o cuáles son las fuentes? Ahí les pongo unos ejemplos que nos dicen que la presencia del calor por medio de una estufa eléctrica o una plancha de cabello también la podemos percibir. En algunas otras ocasiones hemos platicado en clase acerca de cómo es esta transformación. ¿Qué sucede en tiempo de frío cuando nosotros estamos en casa y está haciendo mucho frío? ¿Qué hacen a veces nuestros papás? Bueno, compran algún aparato eléctrico que se le llama calefacción o calentador. ¿Y qué es lo que sucede? Que se transforma esa energía eléctrica, esa fuente de energía, se nos va a transformar en calor que va a recibir nuestro cuerpo. Entonces, el calor, como les dije, es energía que se transfiere de un objeto como consecuencia de una diferencia de temperatura. Vamos a darles un ejemplo un poco más claro, más sencillo, más básico. Cuando ustedes o sus padres están tomando el café o un té, ¿qué sucede con el calor que está contenido adentro de esa taza de café o de ese té? Cuando nosotros metemos o introducimos una cuchara fría, después de un rato de estar tratando de enfriarlo, ¿qué sucede? Claro, nuestra cuchara se va a mantener con una temperatura muy distinta, ¿verdad? A la que nosotros iniciamos, que era fría, entonces se va a transformar. ¿Qué sucede? Que esa energía caliente o esa temperatura la va a transmitir a nuestra cuchara. Por eso muchas veces cuando mamá está cocinando o hay algo en la estufa que está muy caliente, dicen, aléjate, aléjate, no te acerques. ¿Por qué? Porque te va a transferir ese calor. Recuerdan también que en laboratorio hemos hecho prácticas sobre los estados de los cambios de temperatura. ¿Qué sucedía cuando nosotros ponemos a calentar el agua? Ponemos nuestra agua, calentamos y llega a un punto de ebullición, ¿no? Que hemos hablado. ¿Cuál es el punto de ebullición de nuestra agua? 100 grados Celsius. Es donde ahí cambia, pero el calor del agua entonces se va a transformar. ¿Y qué sucede? Se transforma en, ¿alguien de ustedes recuerda? De un estado líquido a un estado gaseoso, ¿sí? Que más adelante esta energía se puede transformar o puede generar diferentes acciones o fuentes de energía. La forma más tradicional y común a veces de calentar los alimentos es ponerlos en contacto con el fuego. El fuego emite luz, calor, que resulta de un proceso violento de combustión. Este proceso permite extraer energía del combustible. En este caso puede ser un gas o a veces la leña. ¿Cuántos de ustedes no han estado cerca de una fogata y la leña está convirtiendo esa energía y nos está dando ese pequeño calor que nuestro cuerpo a veces tenemos
o necesita. Bueno, podemos aprovecharla para un trabajo útil, que también podría ser a lo mejor calentar la comida, ¿no? Eh, y de esta manera, pues bueno, nosotros recibir nuestro alimento. Para comprender los principios físicos involucrados, vamos a analizar ciertos mecanismos de calentamiento. Por ejemplo, ¿cómo funciona un calentador eléctrico? ¿Y cuál es su fuente de energía? Alguien de ustedes, como muestra la imagen de ese pequeño alambre que está ahí, dice que es el choque de electrones con los átomos de aluminio del alambre en el mecanismo básico por el que funciona un calentador eléctrico. Recuerden que el alambre es un conductor de electricidad, pero en este caso, como es de aluminio, lo único que va a ayudarnos es a poder calentar el agua. El calentador es un dispositivo muy sencillo. Es un alambre enrollado por el cual hace pasar la electricidad. El truco del funcionamiento del calentador está en que como está enrollado, pues ¿qué es lo que va a suceder? No nos vamos a que sí nos podemos quemar, claro, pero generalmente el tipo de material que es aluminio. ¿Qué es lo que va a suceder con el agua? La va a cambiar. Bueno, ¿qué sucede detrás de todo esto? Como ya habíamos hablado en otras clases, los electrones cruzan un cable de manera ruda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que golpea a su paso los átomos de aluminio y esto aumenta la energía cinética de traslación por medio de los átomos de aluminio. Es decir, aumenta la temperatura del alambre. ¿Y qué pasa cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas se ponen en contacto? Claro, aparece el calor. La energía térmica se transfiere del cuerpo caliente al frío. El alambre de aluminio calienta el agua. Observa lo que ocurre en este proceso. La electricidad que se está transmitiendo a través de este cable, gracias a la conducción del alambre, se va a convertir en energía térmica y esta a su vez va a calentar el agua. ¿Cómo funciona un horno de microondas? ¿Alguien de ustedes puede recordar cómo funciona? Bueno, les dejo una pequeña imagen donde nos dice que tiene un ventilador que extiende las ondas, tiene un divisor de haz, tiene un magnetrón y tiene un plato giratorio para que esto pueda calentar. El magnetrón emite un rayo de microondas, el ventilador refleja, hace rebotar ese rayo y el plato giratorio contribuye a que el rayo del toque por igual todas las partes del alimento. No es que nada más se calienta de un lado y del otro no, sino que va al mismo tiempo que el plato está girando. Esto hace que su funcionamiento vaya generando calor uniformemente, ¿ok? El horno dice que es un magnetrón. ¿Qué es un magnetrón? Un magnetrón es un dispositivo que convierte la electricidad en ondas electromagnéticas, vamos a estudiarlas más adelante, de una frecuencia específica, las llamadas microondas. Recuerdan que en alguna ocasión les llegué a prestar o a mostrar a algunos de los grupos algún imán muy grande y les decía, esto es un imán que está a través o es utilizado a través de los hornos de microondas. ¿Por qué? Porque de esta manera el magnetrón va a transmitir la energía por radiación a las moléculas de los alimentos, haciéndolas rotar o vibrar. No aumenta su velocidad de traslación, pero sin embargo, su agitación, ok, una pequeña disculpa. Bueno, haciéndola rotar o vibrar no aumenta su velocidad de traslación, sin embargo, su agitación de las moléculas, los alimentos los golpean y las moléculas de agua, lo que aumenta la energía térmica del agua. Tenemos así
Cada ejemplo, 3 elementos esenciales. Uno es la fuente de energía, de donde vamos a transformarla, el proceso de transformación y el calor como resultado. Esto es muy importante, chicos. Es muy importante que quede muy bien grabado en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque de esta manera es como realmente funciona la transformación. Se necesita, número 1, una fuente de energía. Número 2, se da el proceso de la transformación. Y número 3, su resultado va a ser el calor. Otro ejemplo que podemos darles un poco más claro y que ya es más nuevo, más novedoso, es un dispositivo más moderno que se utiliza en recipientes de alimentos o bebidas con un sistema de autocalentado. En este caso es una reacción que transforma sustancias químicas para generar calor. Pero aquí también tenemos los 3 elementos que hemos señalado, que es la bebida, aquí tenemos la fuente de energía, es la cápsula de autocalentamiento, tiene un óxido de calcio y un pistón con agua, que de esta manera va a mantenerlo, pues si la bebida es caliente, lo va a mantener caliente, y si la bebida es fría, lo va a mantener frío, dependiendo de cuál es el dispositivo que estemos utilizando. Los recipientes de autocalentado funcionan al romper un seguro y poner en contacto las sustancias químicas que al mezclar producen una reacción exotérmica y liberan calor. También tenemos los famosos motores térmicos, que son un proceso un poco más complejo que el que hemos visto o que el que hemos explicado. Hemos revisado cómo algunos tipos de energía que se convierten en calor, pero puede ocurrir lo contrario, es decir, que el calor convierta otro tipo de energía. La energía térmica puede convertirse en energía mecánica mediante motores térmicos, que es una versión moderna de la eulípila. Esta palabra quiero que ustedes me la investiguen porque durante la clase la vamos a ir analizando. La primera máquina de vapor de la historia es un invento del señor Herón de Alejandría que data hace 2000 años. Las máquinas de vapor volverían a aparecer hasta el siglo XVIII como la invención que desencadenó la primera revolución industrial en Inglaterra. James Watt, en el año de 1736 a 1819, y otros personajes idearon dispositivos para aprovechar la energía térmica del vapor. Como se les muestra en la figura 5. Tiene un pequeño esquema, tiene una caldera, tiene agua, vemos los tubos que van pasando, que es el vapor, válvula de entrada, tiene un pistón, tiene un cilindro, una rueda. Tiene un condensador. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es la palabra condensador o qué significa? Ok. Tiene una válvula de salida, agua de refrigeración y tiene el horno nuevamente, ¿ok? Si se dan cuenta, esto es un ciclo prácticamente. Son etapas cíclicas para poder desarrollar ese proceso. ¿Qué sucede? Sucede que se calienta el agua, se transforma en vapor, después llega a la válvula de entrada del pistón, ese vapor, conforme va bajando, llega al agua de refrigeración, cuando entra en contacto con el agua de refrigeración, pues ese vapor se convierte en agua y se condensa, por eso se llama condensador. ¿Por qué? Porque va a cambiar de un estado gaseoso a un estado líquido y se vuelve a repetir este ciclo. El fuego número 1, el fuego calienta el agua de la caldera y produce vapor, que se conduce al interior de un cilindro, con un pistón conectado a esta pequeña rueda, con la válvula de entrada abierta y la salida cerrada. El vapor empuja el pistón hacia afuera. Por inercia de la rueda, el pistón mueve hacia adentro y como la válvula entra, se cierra y de salida se abre
en este paso. El pistón empuja el vapor hacia el condensador y el agua resultante lleva de nuevo a la caldera. Una biela se convierte en el movimiento oscilatorio del pistón en un movimiento circular, por eso es cíclico, que puede aprovecharse para mover un vehículo u otra máquina. También existe la máquina ideal de Carnot. ¿Qué será la máquina ideal de Carnot? Bueno, este es un pequeño proceso que es lo que prácticamente o la representación más sencilla o ideal de lo que hace la máquina de vapor. El principio físico clave es el que ya conocemos cuando dos cuerpos a diferente temperatura, caliente o frío, ahí se les llama resorvorios respectivamente, se pone en contacto. La energía térmica transita de mayor temperatura a la de menor temperatura. El truco está en interponer un dispositivo, que es la máquina térmica, que aproveche este tránsito de energía, el calor, para efectuar un trabajo útil. ¿Puedes identificar estos elementos en la máquina de vapor y la eulipila? Bueno, como les dije en la clase, les explicaré esto. En la época de Carnot, les voy a dar un ejemplo porque tiene ciertas actividades para poder realizar un ejercicio. Estos científicos y los ingenieros pensaban que las fugas de calor podrían resolverse disminuyendo la fricción de los componentes de la máquina o reduciendo la conducción térmica. Pero Carnot demostró que con su máquina ideal esto no era posible, que solo una fracción máxima de la energía térmica de la fuente se puede convertir en trabajo. Esta fracción es llamada eficiencia ideal de la máquina, porque no considera las fugas mencionadas anteriormente, sino solamente las temperaturas absolutas de los reservorios, que son las temperaturas calientes y frías. Bueno, para poder realizar este ejercicio, nos dice la fórmula que es la eficiencia ideal es igual a la temperatura caliente menos la temperatura fría entre la temperatura caliente. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, si la temperatura del vapor de una caldera es de 127 grados centígrados o 400 grados Kelvin, en el condensador de 27 grados centígrados o 300 grados Kelvin. ¿Cuál es la eficiencia ideal de la máquina de vapor de esta? Bueno, anotamos nuestra fórmula y solamente vamos a sustituir nuestros datos. Nuestros datos que tenemos, la temperatura caliente. ¿Por qué vamos a poder identificar cuál es la temperatura caliente? Porque como ya les he explicado en otras clases, en el termómetro, la temperatura más alta es nuestra temperatura caliente y nuestra temperatura más baja va a ser nuestra temperatura fría. Entonces vamos a poner nuestros datos y nuestros datos nos dicen que tenemos temperatura caliente es igual a 127 grados centígrados y nuestra temperatura fría es de 27 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es la más baja. Vamos a sustituir estos valores en nuestra fórmula, 127 grados centígrados menos 27 grados centígrados entre 127 grados centígrados. Y esto, de acuerdo a la teoría de Carnot, nos dice que la eficiencia para esa máquina de térmica va a ser de 0.78 grados centígrados. Es cuando es la eficiencia de nuestra temperatura que es ideal para esta máquina de vapor. Eso va a ser la eficiencia ideal. Es una pequeña partecita, si pueden observar, es muy pequeño la porción en la que va a ser eficiente nuestro desarrollo. Bueno, chicos, espero que si tienen alguna duda, con mucho gusto, durante la siguiente sesión, las estaré desarrollando. Espero que les haya quedado un poco o muy clara la parte teórica. Les dejo
esta clase con todo mi corazón y nos vemos en un ratito más. Espero que les haya servido y cualquier duda, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. La tarea se las dejo en la siguiente clase. Bye.